Se titula el sermón Una Navidad para fortalecer la confianza en los planes de Dios. Tenemos que fortalecer nuestra confianza en el plan de Dios, en los planes que hace Dios. No siempre son como los nuestros, no siempre coinciden con el que nosotros hubiéramos querido, pero el de Él siempre es el mejor plan. Leemos la Biblia en Lucas capítulo 2 sobre el nacimiento de Jesucristo. Dice la Biblia: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Demos gracias. Señor, gracias por tu palabra preciosa y maravillosa. Te damos gracias por poder adorarte en este día a través de la obediencia a tu palabra. Queremos, oh Dios, que la promesa que nos hiciste de que tu Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, nos va a declarar y guiar a la verdad que Él nos ha revelado, oh Dios, se cumpla hoy nuevamente y nosotros podamos ser llevados a tu palabra, que es manantial de vida, agua de vida a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Navidad, una Navidad que fortalezca nuestra confianza en los planes de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que el mundo de hoy tiene más de 8 mil millones de personas y nosotros somos uno entre tantos, cuando descubrimos lo inmenso que es la creación de Dios y descubrimos que somos una pequeña partícula de alguna manera dentro de esa creación, descubrir que Dios tiene un plan conmigo, contigo especialmente, a pesar de tanta gente, a pesar de tan grande universo, es algo maravilloso. La Biblia lo enseña y los que lo hemos experimentado podemos dar testimonio y fe real de eso. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con nuestras vidas. Ahora, nosotros tenemos que saber que la Biblia enseña que los planes de Dios son a veces más grandes que nosotros mismos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así que no siempre nosotros podemos estar muy claros de que cuál es el plan de Dios, sino que en el camino con Dios vamos descubriendo sus planes para nuestras vidas. En nuestra vida de comunión, de oración, de búsqueda de Él, Él nos va a revelar también lo que Él quiere. Y nosotros, si nos sometemos a su voluntad y nos sometemos a sus planes, los vamos a descubrir y vamos a saber que sus planes son mejores que nuestros planes. Nosotros podemos dar testimonio de eso. Su proyecto para mi vida fue mejor que el que yo tenía para mí mismo. Mientras yo guié mi vida por mí mismo, mi vida no llegó a buenos puertos. Cometí muchos errores. Y no es que ahora no los cometa, pero cometo menos desde que me uní al plan de Dios, desde que decidí que su plan iba a ocupar el primer lugar en mi vida y no mi propio proyecto de vida. Ahora, en medio de la vida he descubierto, y usted también lo ha descubierto, que aunque estemos sometidos al plan de Dios y aunque nosotros tengamos un poco más de control de nuestras propias vidas, hay muchas cosas que nos ocurren que escapan a nuestro control. No podemos controlar todas las cosas a nuestro alrededor. No podemos hacer que funcionen las cosas como nosotros quisiéramos o como nosotros esperaríamos que ocurrieran. No siempre podemos controlar la vida a nuestro alrededor. Diariamente nos pasan cosas que no controlamos. Aun cuando estemos sometidos al plan de Dios, nos pasan cosas que no controlamos ni podemos hacerlo. Usted no puede controlar si se va a enfermar mañana o no, si va a perder el empleo mañana o no. Usted no puede controlar si le va a ir bien en ese proyecto de vida que usted hizo. Usted no puede controlar que las relaciones interpersonales siempre van a ser buenas. Usted no puede controlar que sus hijos vayan a ser obedientes a la palabra de Dios, a usted mismo. Usted no puede controlar
muchas cosas a su alrededor. Considerando esa realidad, nosotros deberíamos buscar una alternativa. Y la mejor alternativa es la confianza en el plan de Dios. Ninguna lo supera, ninguna lo sustituye y todas las demás son pura falacia. Solo confiar en el plan de Dios, ponernos en las manos del plan de Dios, hace que tengamos confianza en medio de situaciones que no podemos controlar. La confianza en Dios es una disposición del ánimo, hermano, que nos lleva a estar tranquilos, a no desesperarnos en situaciones adversas, porque mantenemos el equilibrio de aquel que confía, la paz de aquel que tiene su confianza en Dios. La historia del nacimiento de Jesucristo, hermano, es la historia de un plan que Dios hizo desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Es un plan llevado a cabo de una manera maestra por la mano de Dios. Pero sin embargo, las personas que participaron de ese nacimiento, José, María, el niño, los pastores, la familia en general, tuvieron que enfrentar muchas situaciones complicadas. Muchas situaciones complicadas. Y esta historia nos cuenta que no siempre fue fácil para María, no siempre fue fácil para José, no siempre fue fácil para ellos, pero era el plan de Dios que así sucediera. Y la única manera en que ellos podían estar en paz y tranquilidad, y nosotros también, era confiando sencillamente en el plan de Dios y entregándose a Él. Porque las circunstancias a su alrededor no parecían las más favorables. Y no parecían aquellas que uno pensara, esto fue planeado por Dios así. Porque para nosotros, en nuestra mentalidad humana, si Dios planifica algo, eso tendría que funcionar muy fácil. Yo suelo decir muchas veces que cuando yo llegué a la iglesia fui engañado por personas que no quisieron engañarme. Sencillamente ellos querían bendecirme, pero yo fui engañado. ¿Por qué fui engañado? Porque me hicieron creer algunos que si algo era la voluntad de Dios, eso iba a ser bueno y todo iba a salir bien. Que si era la voluntad de Dios, las puertas se abrirían. Si era la voluntad de Dios, eso era como una estera. Me acuerdo de alguien que dijo así, la voluntad de Dios es una estera, usted se monta en ella y ella va sola. Y yo descubrí después en la Biblia y en mi experiencia que muchas cosas que son la voluntad de Dios llevan pruebas. Y hay que pasar por dificultades. Y es la voluntad de Dios que así sea. Y es la voluntad de Dios que así sea. Porque Él tiene un plan mejor que el nuestro. Y no es porque Dios diga, me divierto poniéndote trabas y dificultades, sino que quiero sacar de esas trabas y dificultades al mejor ser humano que hay dentro de ti. Al más fuerte cristiano que hay dentro de ti que puede salir. Y Dios quiere sacar de nosotros algo grande, hermano, algo grande. Y cuando digo que fui engañado, no quiero que piensen mal. Nadie lo hizo a propósito. Pero yo iba a un culto de oración en que cuando decían, alguien tiene un testimonio, se paraba una persona, no, si Dios me bendijo, porque yo llegué allí y todo se abrió y todo fue maravilloso y todo ocurrió bien. Con el tiempo me di cuenta que cuando ocurre todo bien, no siempre quiere decir que Dios estuvo allí. Y que tampoco es que Dios cada vez que va a hacer algo tiene que ser con pruebas y dificultades. A veces Dios abre puertas, pero a veces Dios nos da la fuerza para nosotros tirar la puerta. Nos da la fortaleza para encontrar el camino. Y así ocurre muchísimas veces. Lo que vengo a predicar hoy es que debemos confiar siempre en nuestro Dios. Aun cuando las circunstancias parezcan contrarias al plan revelado por Él. Dios revela un plan y a veces las circunstancias parece que, oye, esto parece que no es. Esto parece que no es. La Biblia está llena de ejemplos, hermano. Llena de ejemplos de que Dios le reveló un plan a alguien. Y oye, pero que encontré muchas dificultades a este plan, a este proyecto, desde Abraham hasta Moisés, hasta David. Nosotros encontramos en la Biblia continuamente con José que Dios reveló un plan, tengo un proyecto, pero necesito un hombre fuerte, una mujer fuerte, un creyente fuerte, porque esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Nehemías, Dios le dio un proyecto. No fue fácil regresar, no fue fácil enfrentar todos los enemigos que tuvo que enfrentar, las pruebas que tuvo que enfrentar, el trabajo duro que tuvo que enfrentar. Pero Dios le dio la victoria a aquellos que confiando en el plan de Dios no hicieron caso a las circunstancias, sino que se fueron por encima de esas circunstancias. ¿Cómo pueden ser las circunstancias que parezcan contrarias a veces al plan de Dios? Hay muchos ejemplos, pero
la historia de la Navidad es un ejemplo tremendo de cómo Dios obra. Cómo Dios obra diferente a lo que nosotros pudiéramos pensar. O no como nosotros hubiéramos proyectado ese plan. Pero cuando Dios tiene un plan, Él dice, quiero hacer esto y voy a hacer esto. Y Dios le reveló a María un plan, tú vas a tener un hijo. Y se lo reveló a José, este es Emanuel, Dios con nosotros. Pero Dios le dijo ahora, ustedes van a estar en ese plan. Pero no le dio detalles. Y los detalles fueron muy complicados. Y las circunstancias fueron no siempre como uno hubiera esperado. Bueno, si este es el Hijo de Dios, esto va a ser maravilloso. Dios va a ayudarnos a encontrar todo lo que necesitamos y esto va a ser una cuna de oro y ahora nosotros vamos a ser los padres del Rey y del Mesías. No siempre fue tan fácil así. Ellos tenían que sujetarse al plan de Dios. Y vamos a encontrar en este pasaje solo, porque déjenme decirle, toda la historia de la Navidad está llena de adversidades. Desde María saliendo embarazada, siendo virgen y enfrentando a su novio, a sus padres en esa situación, con el peligro de ser apedreada, hasta José aceptando a su novia embarazada sin haber tenido relaciones con ella que otros pensaran de él, hasta todas las dificultades que tuvieron que vivir. Pero vamos a ver 3 circunstancias. Y estas son las que casi todos nosotros enfrentamos. Circunstancias por decisiones humanas, circunstancias por realidades naturales y circunstancias por situaciones casuales. Veamos. Enfrentamos circunstancias por decisiones humanas. La Biblia dice en el versículo del 1 al 3 que en aquellos días se promulgó un edicto por parte de Augusto César. Israel estaba sometido al imperio romano. Y el emperador César Augusto, que no conocía quién era José y no sabía quién era María, él hizo un edicto, un censo. Todos tenían que ser empadronados. Y dice la Biblia que todos tenían que ir a su ciudad, la ciudad donde venía su familia, para ser allí empadronados. En nuestra vida podemos enfrentar circunstancias humanas que no podemos controlar. Y algunas de ellas tienen que ver con decisiones que ciertas personas toman que nos afectan a nosotros. Y que son personas que a veces no conocemos y que no están tomando esas decisiones necesariamente para beneficiarnos a nosotros, pero que están en una posición de poder de alguna manera sobre nosotros, que esa decisión nos afecta a nosotros. Nazaret, una pequeña, humilde y feliz aldea en Galilea, no era el lugar de donde venía la familia de José y María. Ellos eran descendientes del rey David. Y la ciudad de David, ¿cuál era? Belén. Así que ahora María está en un momento crucial de su vida. Al parecer está en los últimos días, cumplido ya los 9 meses de embarazo, aunque en aquel tiempo no era como ahora, que se podía, aquí ahora te dicen hasta la hora en que van a nacer el niño. Ya la ciencia médica te dice tantas semanas, ya no se habla de 9 meses, ahora se habla de semanas, ¿verdad? 40 semanas, doctores, 40 semanas. Que si 38 las nuevas, que si 42, pero te fijan ahí, hasta te dicen la fecha y a veces ya en esa misma fecha te inducen el parto ya. Pero en aquel tiempo no era así. Sacar la cuenta era más complicado, las mujeres sabían ya que estaban a término de alguna manera, pero era complicado. María está con 9 meses de embarazo, está esperando que nazca el Hijo de Dios, su hijo, y de pronto una disposición del César Augusto de Roma, un censo. Y ellos tienen que ir desde Nazaret hasta Belén para ser censados. La escena era difícil para los jóvenes. José era descendiente de David, tenía que ir a Belén, pero María estaba frágil por el embarazo. Era un viaje largo, era un viaje bastante largo. Poco tiempo para planificar y asegurar lo necesario, porque cuando este edicto salía, usted tenía que cumplirlo. Los romanos no andaban planeando con tanto tiempo. Arriba, tienes que ir y punto. Mucha gente viajando dentro del país, porque si esto es así, dice la Biblia, cada uno iba a su ciudad. O sea que había mucho tráfico de personas en el país y se pone la cosa difícil también con la cuestión de los bandoleros, los asaltos, los pocos lugares para pasar la noche. El país estaba revuelto y seguramente mucho más control policial, para decirlo de alguna manera. Los soldados romanos por donde quiera, por cualquier lugar. Además, hay que entender lo que significaba un censo.
Los romanos no hacían un censo por cualquier cosa. Los romanos lo hacían porque ellos continuamente estaban recopilando datos de la población del imperio. El objetivo era, de alguna manera, impuestos. Era el punto más alto. Para los censos que hacía Israel eran otra cosa. A veces los censos también tienen que ver con la edad de las personas para ir a la guerra, pero en el imperio romano más que nada tenía que ver con impuestos. Los romanos vivían de los impuestos. Los romanos invadían un país, controlaban ese país y la manera de sacarle dinero era cobrando impuestos. Cobrando impuestos. Por todo cobraban impuestos. Y censar a la gente era para poder llegar a eso. Así que estamos aquí en una escena complicada para José y para María, que el carpintero José se había hecho ya su cunita para el niño, había construido todo lo que necesitaba, habían provisto todo lo necesario para el niño, habían ya tal vez tenido su propia casa, todas las condiciones esperando el parto y de pronto todos los planes se van al suelo porque hay un hombre llamado César Augusto que ha determinado hacer un censo y ellos tienen que ir a ser censados. Y no hacerlo era correr peligro para su vida porque esa era la ley y tenían que cumplirla. Hermano, el mundo en que vivimos nosotros está sujeto en muchas ocasiones a decisiones y disposiciones de alguien ajeno a nosotros, ajenos a nuestra necesidad, que toma decisiones. Eso parece lógico, pero la verdad es que cuando alguien toma una decisión por ahí que nos afecta a nosotros, a veces eso nos molesta. Muchas cosas que nos afectan tienen que ver con las decisiones de los demás. El presidente de Rusia, Putin, ha decidido invadir Ucrania, hacer la guerra a otro país. La guerra está allá, pero el petróleo sube aquí. Y sube en todos los lugares el costo de los alimentos y de pronto causa una conmoción mundial. La decisión de un hombre que sencillamente que quiere invadir otro país que, oye, uno piensa en Rusia y dice, ¿qué país más grande? ¿Saben que Rusia, Brasil y Estados Unidos son los únicos 3 países que tienen todo lo que necesitan para vivir sin tener que depender de ningún otro país? Rusia es un país enorme. ¿Qué necesidad tenía ese hombre? Uno piensa así, ¿qué necesidad? Pero así lo hicieron, así lo hicieron. Han muerto miles de personas, pero no es el punto es que aunque está lejos y sentimos por las personas que están allí, eso nos afecta al resto del mundo, Cuando de pronto unos terroristas decidieron lanzar unos aviones a las Torres Gemelas aquí, eso afectó al mundo entero. La decisión de unas personas de matar sencillamente ya. En estos días, ahí creo que fue el día de Halloween, el día 1 de noviembre, salió un tirador ahí en el downtown de Orlando, salió un tirador ahí, al azar. Mató a un joven, yo leí la noticia, un joven de high school. Esa familia sufriendo, hermano. Porque a alguien salió y se le ocurrió hacer algo. La gente toma decisiones incorrectas continuamente que nos afectan a nosotros. Los presidentes de las naciones toman decisiones y nosotros estamos bajo esas personas y nos afectan a nosotros. ¿Quién de nosotros puede controlar eso? ¿Quién de nosotros puede controlar que el precio de los alimentos suben o bajan? Que el empleo haya más empleo o haya desempleo. ¿Quién de nosotros puede controlar que un país le haga la guerra a otro o no? No podemos controlar eso. ¿Qué podemos hacer en medio de toda esta situación? ¿Desesperarnos? ¿O creer que todavía queda un Dios que reina y que nosotros estamos en el centro del plan de Dios? Y que no importa que hagan los hombres pecando contra Dios, nosotros tenemos que creer que aún así nosotros estamos bajo el plan de Dios. Que la Biblia nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El resultado de todas estas cosas es aferrarnos más a Dios, no salir de Dios. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. En la Biblia nosotros nos damos cuenta que Faraón tomó una decisión de esclavizar al pueblo de Dios. Pero Dios tenía un plan tremendo. Era más grande que todo eso. Vemos la decisión de los hermanos de José de vender a su propio hermano. Pero Dios tenía un plan que era más grande. José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para dar esta libertad y esta prosperidad que ahora tenemos.
Nosotros nos damos cuenta que Dios a veces ha permitido cosas adversas al pueblo de Dios, que Nabucodonosor se levantara para destruir la nación, para poder llevarlos a la necesidad de buscar de Dios. Después del exilio babilonio, Israel no vuelve nunca más a la idolatría. Israel organiza las sinagogas y la religión sale del templo para llegar a los pueblos, y ya no hay necesidad de los lugares altos ni de adorar lejos del templo, porque hay lugares para estudiar la palabra de Dios. Hay muchas cosas que revisar acerca de esto. José y María no estaban yendo a Belén por el capricho de un César. José y María estaban yendo a Belén porque era la voluntad de Dios que el Hijo de Dios naciera en Belén. Ellos no estaban allí porque aquel hombre caprichoso lo quiso. Aquel hombre caprichoso lo hizo porque cuando Dios había revelado que este era el Hijo de David, déjeme decirle que era crucial el asunto de este es el Hijo de David. La profecía que había hecho Dios a través de Natán, allí en Samuel, en 2 de Samuel capítulo 7, acerca del Hijo de David, era una profecía de Jesucristo. Y para los judíos estaba claro que el Mesías era un hijo de David. Cuando los reyes magos, o los, no sé cómo llamarle, los magos del oriente, llegaron a Jerusalén y ¿dónde debe nacer el Hijo de Dios? Enseguida buscaron la profecía. ¿Dónde era? En Belén de Judea. ¿Por qué? Porque este es hijo de David. Hijo de David. Y entonces cuando vemos esta historia decimos, wow, que quede bien claro que no hay dudas. Que nos quede claro que no hay dudas. Ellos tuvieron que ir a Belén para ser empadronados. Dios dijo, no voy a dejar dudas sobre este asunto. Este es hijo de David. Nunca pudieron nadie cuestionar que Jesús era descendiente de David. Porque antes de que naciera, su madre llegó con 9 meses para ser censada como hija e hijo de David en Belén. Y allí debía nacer el Salvador. Así que cuando Dios dijo, este es el momento de que eso ocurra, bueno, a lo mejor si José y María se hubieran movido antes a Belén, pero eso no lo vamos a saber. Pero Dios dijo, ¿cómo los voy a llevar allí? Posiblemente manda un ángel y les diga, vayan, y hubieran ido y hubieran nacido allí, pero eso no hubiera sido el acontecimiento que quiero. Quiero a Belén llena de gente, y no de gente cualquiera. No quiero en Belén a ninguno que no sea descendiente de David. Los que sean descendientes de Isaacar se van a ir a censar a otro lugar. Todos los habitantes de Belén que no eran familia de David tuvieron que irse a censar a otro lugar. Y la ciudad de David estaba llena de descendientes de David. Llena, porque todos tuvieron que ir para ser empadronados. Y allí tuvieron que... Pues los romanos estadísticamente, hermanos, no eran fáciles, porque eso era su dinero. Así que el censo lo hacían bien hecho. Los censos romanos eran bien hechos. Y allí tenía que aparecer que este José era descendiente de David. Y que ese niño era descendiente de David. Cuando los pastores le dijeron, ha nacido un niño allí en Belén, la ciudad llena, ese niño es el hijo de David. Para un judío de los tiempos de Jesús y los de estos tiempos todavía, el hijo de David es igual a el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Hermanos, no sabemos cómo Dios mueve los hilos, pero hay circunstancias humanas que nosotros a veces nos vemos afectados por ellas. Piensen esto, no me está afectando. Dios tiene un plan y yo confío en su plan. Y si Él permitió que esto pasara, Él tiene algo mejor. Él va a hacer algo mejor todavía. A veces Dios nos mata la vaca, como la historia de la vaca, para que no dependamos solamente de la vaca. El hombre que tenía una vaca, oye, mira, pero ¿por qué tienes una tierra? ¿Por qué no la siembras? No, si yo tengo una vaca, yo le saco la leche y tomo leche y vendo leche y con eso vivo. Y vino un amigo y le mató la vaca. Dijo, no tengo vaca, ¿qué hago ahora? Me voy a poner a sembrar. Y prosperó, y su familia prosperó, porque él estaba enquistado con la vaca. A veces nosotros estamos enquistados en algo, y Dios nos quiere sacar de ahí, y nos quiere hacer mejores, y quiere que saquemos lo mejor de nosotros mismos, o nos quiere llevar a lugares mejores. Y Dios a veces permite que tus hermanos te vendan. Dios a veces permite que pierdas tu empleo. Hay hermanos aquí que han perdido su empleo en estos días. Pero Él te va a llevar a un mejor lugar. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Ninguna decisión que toman hombres por ahí está ajena. Si te afecta a ti, está ajena al plan de Dios contigo. Yo creo que Dios, hermano, tiene el control.
de cada milésima de detalle de la vida mía. ¿Usted lo cree o no? No es que, bueno, en este asunto a Dios se le escapó. No se le escapó. A los que aman a Dios, a los que confían en Dios. Y acuérdense, como dijo David, estos confían en carro y aquellos en caballo. Pero nosotros, del nombre de Jehová de los ejércitos, tendremos memoria, hermano. Otra circunstancia son las circunstancias de las realidades naturales. Las circunstancias naturales son aquellas que enfrentamos por el hecho de vivir en un mundo que tiene leyes naturales. Con distancia entre lugares, con fenómenos naturales, leyes de la física y de la biología. El mundo es un mundo creado por Dios y nosotros, estando dentro de él, pues somos partes de ciertas leyes que Dios puso en este mundo y que son reales. Así que Dios puso la gravedad y si usted se deja caer del techo, va a caer aquí. Cuando José y María supieron que tenían que ir a un censo, dice la Biblia que José, versículos 4 y 5, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Saben? La distancia entre Nazaret y Belén son más de 100 millas. Rodeando Samaria, porque como ustedes saben, no podían ir por Samaria. De hecho, posiblemente hayan ido por las montañas. Es un viaje fatigoso y largo. Pero en la realidad, nosotros no podemos hacer que las distancias, nosotros no podemos viajar en el tiempo, en las distancias, como quisiéramos. Nosotros tenemos que enfrentar el hecho de que en el mundo hay barreras naturales. Yo quisiera haber pasado el Día de las Madres con mi mamá, pero la tengo lejos. Y por circunstancias de hombres que por predicar el evangelio me persiguieron en mi país y hoy no puedo entrar a mi país. Por hombres que no encontraron en mí un delito moral, sino sencillamente no nos gusta que prediques el evangelio. Por situaciones de hombre y por distancia natural no puedo estar al lado de mi madre. Y eso duele. Pero el plan de Dios es más grande, hermano. El plan de Dios es más grande. ¿Saben? Era una distancia larga y eso es parte de la vida. Las condiciones del transporte en sus tiempos, bueno, pues no había lo que tenemos hoy, porque es natural que en aquel tiempo no había el desarrollo que hay ahora. Muchas pinturas y dibujos animados y demás ponen a María montada en un burrito cuando va a Belén. Y hasta hay canciones del burrito y de Belén y todo. Pero lo más probable, y usted averigüe eso, la Biblia no sugiere en ningún lugar que ellos hayan tenido una cabalgadura, un medio de transporte como ese. Yo quiero que usted entienda que tener un burro en los tiempos de Jesús es como tener un Mercedes-Benz de 2 millones de dólares hoy o un Lamborghini. No todo el mundo tenía un burro. Un burro era muy valioso en Israel. ¿Saben por qué? Porque no hay pastos para esos animales. No hay pastos. Cuando la Biblia habla de las riquezas que tenía Salomón, dice que tenía muchos caballos. Y eso era algo tremendo, porque en Israel no lo podías tener, porque un caballo come mucha hierba y en Israel no hay pastos. ¿Hay pastos para quién? Para las ovejas, que no consumen tanto. Y los pastores tienen que ir de un lugar a otro, se pasan días, meses separados de su familia porque llevan el ganado a pastos y lo llevan a un lugar, lo llevan a otro y se pasan meses alejados, nómadas, yendo de un lugar a otro por pasto, porque esa es una zona semidesértica, eso no es un lugar con tantos pastos como tenemos nosotros aquí en Florida o en nuestros países tropicales. Era complicado, así que tener un burro era una cosa de rico. Cuando Saúl, el papá de Saúl, Cis, se le perdieron sus mulas, ¿qué hizo? Mandó a todo el mundo a buscarlas. Hasta el hijo Saúl tuvo que salir. Anduvieron 3 días por ahí buscando, porque ese era un transporte muy importante, hermano, muy importante. Así que María y José, lo más probable es que no lo tuvieron. Primero, porque no eran agricultores, era carpintero. Segundo, porque parece que no tenían todas las finanzas. Recuerde que cuando Jesús nació y sus padres fueron a ofrecer lo que normalmente debían ofrecer, o sea, a los 40 días ofrecían una ofrenda a Dios. Y la Biblia establecía que esa ofrenda tenía que ser de un cordero. Pero decía también, si algunos son pobres,
y no tienen un cordero, pueden ofrecer 2 tórtolas o un palomino. Y la Biblia dice que José y María, a pesar de que habían planeado su embarazo tanto tiempo, solo pudieron ofrecer, gente tan consagrada, solo pudieron ofrecer las tórtolas y el palomino porque no tenían el dinero. Así que no tuvieron, muy probablemente, aunque no lo podemos garantizar porque solo Dios sabe, no tuvieron una cabalgadura. Así que tuvieron que vencer la distancia natural caminando, una mujer embarazada caminando. La maternidad de María era otra realidad. Las mujeres se embarazan. Y esa es una época difícil para una mujer. Muchos cambios, especialmente cuando son primerizas, ¿no? Muchos cambios, mucha expectativa, muchos temores. O sea que había muchas circunstancias naturales alrededor de este nacimiento. Y no solo son estas las que una persona puede tener. Nosotros tenemos que enfrentar muchas cosas. A veces tenemos que enfrentarnos con una enfermedad. Es natural que la gente enferme. Nos despertamos un día y de pronto nos dicen que tenemos una enfermedad que no sabíamos que teníamos. O un familiar nuestro a quien amamos tiene esa enfermedad. Nos despertamos un día y de pronto hay una pandemia. ¿Saben de eso, no? Y esa pandemia de pronto cambia todo en tu vida. Todo en tu vida. Cambia todo en tu vida. De pronto viene un huracán. Nos enteramos con una semana y ya está aquí. No lo podemos controlar. Son fenómenos naturales. Condiciones climáticas adversas, un incendio forestal, la distancia natural que nos separa de la gente que amamos. Existen miles de ejemplos, hermano, de circunstancias que complican nuestras vidas, que nos estorban en nuestros planes, que nos enredan, pero confiad. Habacuc dijo sobre los malos tiempos, Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque falte, ¿usted lo quiere decir conmigo que se lo sepa? Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, dijo Habacuc. Puede ocurrir cualquier cosa, cualquier desastre alrededor mío, pero con todo eso yo me voy a alegrar en mi Dios. Yo no culparé a Dios, yo no le echaré en cara, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Yo me alegraré porque tú tienes un proyecto aquí, porque yo estoy bajo tu sombra, bajo las alas tuyas estoy. Y tú eres mi protector, y tú eres mi defensa, y tú eres el que me bendice. El que me levanta eres tú, Señor. José y María no eran víctimas de las condiciones naturales de su tiempo. José y María eran bendecidos de Dios, guiados por la mano poderosa de la voluntad de Dios en su camino. Confiad, confiad. Todo está proyectado así. Así quiero que suceda. Así quiero que ocurra. Y va a ser una bendición que así sea. Y Dios lo permitió. Y cuando nosotros decimos, oye, tengo que enfrentar cosas, pero si mira, las personas que estaban dentro de un plan de Dios también tuvieron que enfrentarlas. También tuvieron que enfrentarlas y vencieron. Cuando el Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y no te anegarán. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo y el fuego no arderá en ti. Pero usted debe saber que el Señor está diciendo que vamos a pasar por las aguas profundas y que vamos a pasar por el fuego. No es que no pasemos, no es que no vamos a ser echados dentro del horno de fuego. Lo que va a ocurrir es que el ángel de Dios, el mismo Cristo, estará allí con nosotros y el fuego no arderá en nosotros. Esa es la idea de Dios. La idea de Dios es proclamar que tú eres fuerte y grande y que lo puedes hacer de la mano del Señor. Tercera circunstancia por situaciones casuales. Circunstancias casuales son aquellas que, caramba, esto ocurre casualmente, por casualidad, ¿no? De manera imprevista, fortuita, sin planificación previa. Usted de pronto ocurre algo y dice, qué casualidad. La palabra casual se utiliza para derivar eventos, situaciones o circunstancias que ocurren de manera inesperada que usted no planificó. Y dice la Biblia ahí en versículos 6 y 7 que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Qué casualidad que se puso de parto la mujer hoy.
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales porque casualmente no había lugar para ellos en el mesón. Llegaron tarde al mesón. Cuando llegaron ya no había lugar. No había lugar. Qué casualidad. Si hubiéramos llegado 5 minutos antes. Otro llegó primero. Usted sabe que en esta vida usted no siempre va a llegar primero y puede ser que otro llegue primero que usted. Y se lleve el empleo que usted quería. O se lleve en la tienda eso que usted iba a comprar. Porque otro llegó primero y lo tomó. Otro llegó primero y le dieron esa oportunidad que usted no pudo obtener. Eso pasa en la vida. Qué casualidad. María se pone de parto. Caramba, ahora que no tenemos... José dice, yo que tenía todo planeado allá, la cunita para poner al niño. Todo estaba hecho ya y de pronto se pone de parto aquí. Tenía la esperanza de poder ir a hacer lo que teníamos que hacer. Eso que un día lo resolvíamos, regresar y que ella tuviera a luz el niño en la casa. Pero ahora se pone de parto. En el momento es, en el mismo momento. Qué casualidad. ¿Saben algo? Usted y yo sabemos que no fue casualidad, ¿verdad? No fue casualidad. Muchas veces pensamos que las casualidades que no son a nuestro favor son mala suerte. En mi país hay un dicho que dice, qué salado soy. No sé si ustedes lo usan también. Oye, a mí todo me pasa. Oye, qué cosa más grande. Que me pase esto a mí. A veces, y no le pasa a otro, porque queremos que le pase a otro, no a nosotros. Somos unos egoístas tremendos. La mala suerte, hermano, no existe para los cristianos. Y las casualidades, tampoco. Todo tiene una causa en Dios, cuando tú eres un hijo de Dios. Y esto no aplica para todo el mundo, en todo lugar, no. Esto aplica para los hijos de Dios. Aunque yo creo que cuando Dios sabe que tú vas a obedecer a tu palabra, desde antes ya te está guiando en la causa de lo que quiere. En la causa de lo que quiere. Hermanos, no son casuales estas situaciones para José y para María. Dios quería a su hijo naciendo ahí en aquel pesebre. Esa era una señal poderosa de humildad. Era una señal poderosa de que venía por todos los humildes. Era una señal poderosa para los pastores que venían del campo. Era la esperanza para todos. Además, tenía que nacer allí. No podía nacer en Nazaret. Tenía que nacer en Belén. No fue casualidad que se pusiera de parto ese día. No fue casualidad el censo. Nada fue casual allí. Todo fue un diseño de Dios. Todo fue un diseño de Dios. Hay cosas que nosotros podemos esperar que sean, que sean casuales. Pero Dios nunca es sorprendido por lo casual. Dios jamás es sorprendido como nosotros. Nosotros decimos, mira esto que ocurrió, qué casualidad. Para Dios no hay eso. Dios nunca dice, mira qué casualidad que pasó eso. No, Dios lo orienta todo, hermano. Dios lo orienta todo, Dios lo lleva todo. Dios tiene intencionalidad sistemática. Él no es alguien que obra aleatoriamente. ¿Saben que hay una diferencia entre la intencionalidad sistemática y la espontaneidad aleatoria? La espontaneidad aleatoria es aleatoriamente usted hace algo. Se me ocurrió ahora y un día lo hace y un día no lo hace. La intencionalidad sistemática es yo soy intencional en lo que hago y no lo hago casualmente, sino sistemáticamente, con un proyecto, con un plan. No dejo mi vida a la casualidad, oriento mi vida. Las casualidades que ocurran, que Dios me las lleva adelante. Son causas de Dios. Hermanos, Dios tiene un proyecto. Para el cristiano no hay casualidad, hay plan de Dios. Lo vemos en esta palabra de Dios y lo vemos en toda la Biblia. Vaya a la Biblia y todo lo que ocurre allí, guiado por Dios. Guiado por Dios. ¿Usted cree que fue una casualidad que el que compró de esclavo a José fuera Potifar? Pues no. Había muchos compradores de esclavos. Pero lo que no sabía José ya lo sabía Dios. Tú tienes que tener un hombre que va a ser el que te va a recomendar delante del faraón. Y fue a casa de Potifar. Si José hubiera sido un pendenciero allí, un sinvergüenza, Potifar no hubiera confiado en él. Cuando el faraón le dijeron, hay un esclavo que está preso, que era de Potifar, y se acercó, ¿y quién es el tipo? Potifar le dijo, es un fenómeno el muchacho. Bueno,
Bueno, y lo que te digan de él, créelo porque es bueno. Él tenía un recomendante allí en la casa del rey. No fue casualidad, no fue casualidad nada, hermano. No fue casualidad que metieran preso al copero y al panadero del rey en la cárcel de José. No fue casualidad. Vean la mano de Dios obrando, hermano. Vean la mano de Dios obrando. No es casualidad que Nehemías, un esclavo, haya llegado a poner su vida en peligro como copero del rey cada día. Tomando, antes que el rey bebiera el vino, lo tenía que probar él para saber si estaba envenenado. Cada día arriesgaba su vida el copero del rey. Pero no fue casualidad. Nehemías pudo haber vivido amargadamente ese oficio. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que lo vivió con una alegría tremenda. Fue un servidor feliz dentro del plan de Dios. Un esclavo, hermano, un esclavo, un esclavo. Cuando él un día nada más, un día Nehemías puso su semblante triste, el rey le dijo, ¿qué te pasa, Nehemías? Porque nunca has estado triste en mi presencia. Nunca te he visto triste en mi presencia y estoy asombrado porque mira que tengo sirvientes y todos están amargados aquí, pero te tengo a ti siempre alegre. ¿Qué te pasa, Nehemías? Y él le dijo, mi patria, mi país, mi ciudad está destruida. Mi familia está allí. Y ese rey era el rey del imperio que le había destruido la ciudad. Y ese rey dijo, este hombre no va a estar más triste aquí ya. Y le dijo, ok, te libero y te vas para tu país a reconstruir la ciudad. Pero no te vas a ir así porque te voy a liberar y ya. No, yo te voy a dar una carta ahora mismo aquí. Que tú eres un enviado mío. Para que te den allí toda la madera que necesitas de los bosques. Y todas las piedras que necesitan. Y los que están allí digan, este es el hombre que el rey puso para construir la ciudad de Jerusalén. Hermano, un imperio que construía la ciudad. No, los imperios destruían las ciudades. Pero hubo un hombre que entendía que Dios era su Dios y que no estaba allí por casualidad. No estás por casualidad, hermano. No estás por casualidad en ningún lugar. No pasa algo por casualidad en tu vida. Si eres un hijo de Dios y estás bajo la sombra de las manos de Dios, todo ocurre con un propósito de Dios. Todo ocurre con un propósito de Dios. Concluyo el sermón. Debemos confiar siempre en nuestro Dios, nuestro buen Dios, aun cuando las circunstancias parezcan contrarias al plan revelado. Dios le reveló un plan a José y a María. Este es el proyecto. Ustedes van a tener un hijo y ese hijo es el Mesías. ¿Qué podían esperar? No sé. Muchos de nosotros esperarían que Dios guiaría todo en paz, en tranquilidad, que las puertas se abrirían. Esto es la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Pero tuvieron que enfrentar muchas pruebas estos jovencitos. Muchas pruebas, muchas situaciones inconvenientes, por circunstancias de hombres que toman decisiones sobre ellos, por circunstancias naturales de la vida e incluso por cosas que podrían parecer casualidad. Pero había que confiar en el plan de Dios. Mi hermano, el propósito de Dios se cumple insospechadamente. Nadie puede decir, lo va a hacer así o lo va a hacer de esta manera. Solo estamos a la expectativa de cómo obrará Él. Y creemos por fe que Él hará lo mejor. Él siempre tiene la última palabra. La Biblia nos dice que Dios tenía un plan en el nacimiento de Jesús allí en Belén. Él era el hijo de David. Era importante la identificación con la profecía. Este propósito se cumplió, aunque José y María tuvieron que pasar por un difícil tiempo, hermano. Tal vez complicado. Con situaciones adversas. Circunstancias que ellos no podían controlar. Pero dice la Biblia que cuando los pastores, a quienes Dios les reveló allí por los ángeles que el niño había nacido, llegaron allí, llegaron con alegría y dijeron, ¿dónde está el niño? Cuando llegaron después también los reyes del oriente, los astrólogos, ¿dónde está el niño que ha nacido? Porque una estrella salió del oriente. Saben que en esas dos ocasiones la Biblia tiene un texto lindísimo. Un texto lindísimo y a veces hermoso de leer. En el capítulo 2, en el versículo 18, perdón, 19 dice, pero María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. En las dos ocasiones la Biblia menciona eso, como diciendo, wow, no entendí hasta aquí, Señor, pero ahora lo entiendo perfectamente.
Ahora lo entiendo. Hasta ese momento, la única confirmación que ellos tenían de que ese era el Hijo de Dios fue el ángel Gabriel cuando le habló a María y cuando le habló a José. 9 meses habían pasado. 9 meses en que no tenían más noticias. 9 meses en que cuando fueron a ver a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista y todos los detalles. Pero de pronto ahora, en medio de todas las circunstancias adversas, Dios manda a aquellos pastores allí con una noticia. Hemos visto los ángeles, millares de ángeles alabando a Dios y diciendo: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis hermanos, las circunstancias del nacimiento de Jesús nos ayudan a fortalecer esa confianza cuando todo parezca ir en contra y no controlamos las cosas. Deje a Dios obrar y póngase en el camino de Dios con Él. Hay una de las criaturas más asombrosas del mundo. Son las ostras y los mejillones. Porque ellos pueden crear dentro de ellas algo maravilloso que es las perlas. Las perlas. Unos animalitos son de 2 conchas, o sea, no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre cuando son 2 conchas. Unos animalitos que cuando tú lo abres lo que parece una baba en lugar de carne. No hay ojos, no hay nada ahí. Pero ellos pueden crear algo maravilloso. Las ostras se alimentan de plancton, de partículas de algas y demás. Ellas lo que hacen es filtrar el agua. Una ostra, dice, puede filtrar hasta 250 litros de agua al día. Así que ella tiene que dejar entrar el agua y filtrarla. Pero en ocasiones, junto con el plancton, el alimento, a veces entran pedacitos de concha picada, partida, arena, alguna partícula, un parásito que daña. Como ella es tan sensible, cuando eso entra ahí adentro le empieza a pinchar y a picar y es un problema para la ostra. La ostra tiene una solución y bota eso de dentro de ella. Pero cuando hace así, también botó el alimento. Tiene que filtrar 250 litros de agua para poder comer. Y la comida que tiene ahí no la puede botar. Así tan fácil. Así que, ¿qué solución tengo para este problema que tengo? Porque tengo esto que me pincha, que me daña, que me crea un problema. Entonces la ostra empieza a vestir ese pedazo de concha que le pincha, que le molesta. Es como tener en el zapato metido ahí un pincho, ¿verdad? O en algún lugar. Es algo duro, difícil. Ella empieza a vestirlo ahí con una sustancia llamada nácar, que es una mezcla, tuve que copiarlo aquí porque yo no soy científico en esto, una mezcla de cristales de carbonato de calcio con una proteína llamada conchiolina. Y esas capas de nácar se van acumulando con el tiempo y el resultado es una perla. Y la ostra tenía un problema, pero de su problema sacó un tesoro. Yo conozco cristianos, hermano. Lo he visto tantas veces. Y creo que en mi vida lo he visto también. Y en la palabra de Dios lo veo. Que muchos cristianos que confían en Dios, de sus problemas han sacado tesoros. Tú puedes sacar un tesoro de tus problemas. Tú puedes ser esa otra que cuando algo le pincha, le molesta, le crea una situación, cuando tienes ganas de llorar, cuando estás frustrado, dices, no, yo confío en el Señor. Él está al control, Él está sobre mi vida y yo estoy en sus manos. Yo voy a sacar un tesoro de esto. Y en la Biblia, todos esos ejemplos que yo le puse de personas que pasaron grandes problemas, ustedes vieron los grandes tesoros. El gran tesoro que sacó José, gobernador de Egipto, liberador de su pueblo. El gran tesoro que sacó Moisés, el libertador. El gran tesoro que sacó David, rey de Israel, pastor del pueblo de Dios. El gran tesoro que sacó María y José, el Salvador del mundo. La perla más preciada. La perla más preciada. Queridos hermanos, no es como la mora en la poesía de Martí. Una mora tenía una perla muy preciada y un día la echó al mar. Siempre la misma, ya me cansa verla. Pero después fue llorando al mar. Ay, mar, devuélveme mi perla. No lances al mar tu perla, tu tesoro.
Hay circunstancias que no vas a poder controlar. Y sépalo, Dios no te dará el control. Y menos mal que no lo va a hacer. Porque cuando yo tengo el control, ya yo lo tuve una vez en mi vida cuando no conocía a Cristo. Y no supe conducir bien. Cuando me puse en sus manos, cuando usted se puso en sus manos, entonces sí. Así que denle el control de las circunstancias a Dios. Denle el control de las circunstancias, cualquiera que sean. Y confíe en su Señor. Y aun cuando esas circunstancias sean contrarias al plan que Él le ha revelado, confíe, porque Él está trabajando ahí. Y de ahí contigo va a sacar un tesoro. Que Dios te ayude y me ayude para su gloria. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias Padre amado, porque tu plan eterno se cumple siempre, oh Dios, para tu gloria y para nuestra felicidad. Cumple tu plan en nuestras vidas, oh Dios. Bendice a esta iglesia, oh Dios. Bendice a los hermanos que están pasando por circunstancias difíciles, todos nosotros. Ya sea porque alguien decidió algo que nos afecta a nosotros, un jefe, un presidente, un tirador, lo que sea. Tomó una mala decisión, un conductor ebrio y nos afectó. Ya sea que las circunstancias naturales de esta vida, los huracanes, los problemas, las distancias que nos separan a los seres queridos. Ya sea que las cosas ocurran pensando nosotros que son casualidad en el momento inapropiado, según nuestro criterio. Pero tú tienes el criterio divino, Dios. Queremos entregar nuestras vidas nosotros en confianza a ti para entender que tú nos guías a bien porque nos amas. Y que nosotros podemos sacar tesoros de nuestros problemas. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.